hoy quiero hablar de un salmo que en lo particular me ha gustado, pero creo que todos los hemos leído. Más de alguna vez todos hemos leído este salmo porque tiene una peculiaridad bastante interesante, y es que al final de cada versículo se repite una frase, y es una frase que es muy bonita, porque al final vamos a hacer una actividad, porque es muy bonita, porque dice: porque para siempre es su misericordia. Y yo creo que eso es lo más grande que podemos tener como hijos de Dios, porque para siempre es su misericordia, aun cuando fallamos, aun cuando nos equivocamos, aun cuando no hacemos muchas veces las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero su misericordia es para siempre, y Él está esperando siempre que como hijos nos acerquemos a Él y reconozcamos nuestros errores, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere cuidarnos, y Él nos ama con un amor incomparable, un amor que no puede medirse, un amor que está más allá del entendimiento nuestro. Y cuando hablamos de este salmo, el Salmo 136, y ahí lo vamos a ir desmenuzando, es un salmo que no se sabe el autor, pero encontré un dato interesante, y es un salmo que se cantaba en el templo de Salomón. Entonces, cuando estaba leyendo, dice el templo de Salomón, pero cuando vamos a la historia de ese templo, cuando lo consagraron y todo, dice que la gloria de Jehová se posó, y llegó un momento que los sacerdotes no pudieron seguir sirviendo dentro del templo, tuvieron que salir, porque la gloria de Dios era tan poderosa, tan fuerte, que ellos tuvieron que salir y servir fuera del templo. Dice que descendió fuego del cielo y consumió todos los holocaustos que estaban ofreciendo en ese momento, y todo el pueblo de Israel quedó sorprendido por el gran poder de Dios. Y cuando estaba leyendo, dice: este salmo se cantaba en ese lugar, a ese Dios poderoso. Pero hoy vamos a leerlo, y en su momento vamos a hacer una actividad, porque ese mismo Dios que estaba en ese templo es el que está hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios que estaba ahí y que todos se sorprendían, que hacía descender fuego sobre los altares. Ese mismo Dios está aquí y está en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Imagínense que no podían entrar a servir los sacerdotes a ese lugar, porque la gloria era tan poderosa que ellos decían: no podemos estar ahí, porque era increíble la manifestación del poder de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de este salmo, hablamos del agradecimiento y la alabanza que el pueblo del Señor tiene hacia Dios, porque este salmo habla de la grandeza de Dios, habla del poder inigualable de Dios, y no hay comparación con ello. Cuando hablamos de este salmo, vamos a ir hablando de situaciones, eventos que Dios hizo a favor de su pueblo, y aún a favor de la humanidad y de la creación completa. Y vamos a ir, ahora no vamos a abarcar todo el capítulo, porque escogí ciertos versículos del 1 al 9 y luego el 25 y 26, porque entre el 10 y el 24 se refiere el Señor a los milagros que Él hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Entonces todos esos versículos hablan exclusivamente de ello, de los milagros, las maravillas, los prodigios que hizo el Señor durante el tiempo que sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó a través del desierto y lo introdujo y le dio la tierra prometida. Entonces yo voy a ver unos versículos que sí son para todos nosotros, y están en la primera parte y al final. Y quiero ir al versículo 1 de Salmo 136, versículo 1, y dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este versículo establece el tono del Salmo, invitándonos a alabar a Dios por su bondad, por todo lo bueno que es con cada uno de nosotros. El tema se repite en cada verso de este Salmo, en cada uno de los versos, porque para siempre es su misericordia. Ahora, es común que encontremos y digamos personas que son buenas. ¿Cuántos le han dicho? No, es que esta persona es buena. Esta persona es buena, dice. Entonces uno dice: sí, es bueno, es bueno. Y uno dice: ¿por qué es bueno? Porque hace ciertas cosas buenas y todo. Pero aun cuando hacemos ciertas cosas buenas, no nos podemos considerar buenos, porque también hacemos cosas malas.
Entonces cuando hacemos cosas malas dicen, esta persona es mala, no dicen, solo se queda uno con lo que es bueno. Pero hay una historia interesante en Mateo 19, versos 16-17, y es muy conocida, el joven rico. Dice el verso así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús mismo le dice, solo hay uno, ¿por qué me llamas bueno? Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, si Él siendo Dios 100%, ¿por qué le dijo que solo había uno? Y Él estaba cuestionando un poco porque Él le dice, ¿por qué me amas bueno? Si dice que yo soy bueno, entonces soy Dios, le podría decir. Pero dice, solo hay uno, solo Dios. Nadie es bueno, solo uno. ¿Y por qué solo hay uno? Porque hay una característica de Dios que no la tenemos nosotros. Y es que nosotros somos cambiantes. Un día nos levantamos con el pie izquierdo y otro día con el pie derecho. Un día nos levantamos con la luna y otro día con el sol. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero de repente uno dice, se levantó con la luna, dice. Y entonces, y un día que se levanta alegre, otro día se levanta molesto, inquieto, y somos cambiantes. Un día estamos buenos y otro día estamos malos, entonces no nos podemos considerar buenos. Pero el Señor no es así. En Malaquías 3:6, en la primera parte del versículo, dice así, porque yo Jehová no cambio. Y el resto dice, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, y como el Señor no cambia, su misericordia es para siempre. Por su misericordia, y como Él no cambia, no hemos sido consumidos también nosotros. Entonces, una característica fundamental de Él es que Él no cambia. Por eso es que Él es bueno siempre. Porque Él no se levanta o un día dice, hoy voy a consumir al pueblo. Porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Por eso es que solo hay uno bueno. Y el salmista aquí dice, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, remarcando la condición de Dios que no cambia, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno, siempre es bueno y va a serlo siempre. Y es siempre bueno con cada uno de nosotros. Hay mucha gente que dice, es que Dios es malo porque permite estas cosas malas, pero Él no es que sea malo ni es que Él esté provocando las cosas malas. Nosotros lo hacemos. Y lo que sembramos cosechamos. Las cosas malas que nos pasan y aún en el mundo es por nuestra siembra. ¿Qué es lo que la humanidad ha sembrado en este mundo? ¿Qué es lo que la humanidad siembra? ¿Qué es lo que el ser humano siembra personalmente? Eso cosechamos. No es que Dios quiera hacernos el mal, nosotros provocamos ello. Y acordamos que tenemos una guerra espiritual con alguien que siempre quiere estar al acecho buscando cómo devorarnos, y eso muchas veces lo pasamos por alto. Y cuando pasamos eso por alto, caemos en la trampa del enemigo. El verso 2 dice del Salmo 136, alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Cuando veía esto, digo, al Dios de dioses, no quiere decir que hay otro Dios, ni parecido, ni un poquito menor que Dios, no existe, porque cuando lo leemos en la Biblia, habla de dioses con minúscula, y cuando se refiere a dioses, en la palabra de Dios en la antigüedad, acordemos que los pueblos eran común hacer dioses. Hasta el pueblo de Israel saliendo de Egipto y pasando el Mar Rojo, como no bajaba Moisés de la montaña, se hicieron unos becerros y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. El pueblo era dado a adorar imágenes creadas por ellos mismos. Pero también hay otro tipo de dioses. Y podrás decir uno aquí, pues yo no tengo ninguna imagen, ningún becerro ahí, ninguna serpiente ahí que le estoy diciendo este es mi Dios. No, y muchas veces hay dioses en la vida de cada uno de nosotros y tenemos que cuidarnos de ellos. Muchas veces el dinero es un dios. Hay personas que lo dan todo por el dinero y no importa hacer cosas incorrectas con tal de tener el dinero. Hay unos que tienen un carro como un dios, que lo cuidan y quieren que duerma a la orilla de la cama, o quizás una profesión, que no es mi profesión o mi trabajo. Algunos que un hijo o un cónyuge que lo tienen como un Dios. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar de Dios, porque lo adoran, porque no pueden vivir sin ello, porque tienen ese objeto o esa persona o lo que ellos pueden tener en un lugar de preeminencia. Y es ahí donde dice alabemos al Dios de dioses, porque el único Dios es Jehová.
¿Y qué pasa con ello cuando nosotros tenemos a un Dios de esos que ocupa el lugar de Dios? Fracasamos en nuestra vida. Tenemos problemas, dificultades, porque no estamos poniendo a Dios en el lugar que Él merece. ¿Y cuál es el lugar que Él merece? Nuestro corazón, el centro de nuestra vida. Él tiene que ser el centro de nuestros proyectos, el centro de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Él tiene que ocupar el primer lugar en todo, en todo. Cuando nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, podemos decir, porque para siempre es su misericordia. Porque aun cuando estemos pasando dificultades, como Él está en el centro, sabemos que su misericordia nos va a alcanzar y que Él va a dar respuesta a cada una de nuestras necesidades. Pero necesitamos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y olvidarnos de cualquier Dios que quiera entrometerse. Si sentimos que el dinero está ocupando un lugar muy importante y que queremos ganar mucho dinero y solo trabajar para ganar y nos olvidamos del Señor y de la iglesia y de leer la Biblia y de orar y todo, tenemos que meditar en ello y decir qué está pasando aquí. El trabajo, el dinero me está ocupando el tiempo que merece y que es solo de Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Salmo dice aquí, alabad al Dios de los dioses, que Él siempre sea el primer lugar en nuestras vidas. El versículo 3 del Salmo 136 dice, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y cuando dice de esto, habla del señorío del Señor. Él refuerza la soberanía de Dios sobre todo los líderes, reyes, presidentes. Póngale usted el nombre. Él está sobre todo. Él es Señor de los señores. Y a Él es al único que le podemos alabar. Cuando nosotros tenemos claridad de lo que el Señor significa en las vidas de nosotros, no es que vamos a menospreciar a líderes y a las personas que están en eminencia, pero vamos a entender que ellos están temporalmente en ese lugar, no están eternamente. Es un tiempo que Dios les ha permitido estar en un lugar de autoridad, pero que el único que dura para siempre es el Señor. Daniel, capítulo 4, versos 2 y 3. Daniel está delante de Nabucodonosor y él viene y le va a revelar un sueño y dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Por eso es que dice el Salmo, es Señor de los señores, porque su señorío es por siempre, nunca termina, nunca va a terminar, siempre va a ser el Señor. Nosotros podemos llegar un día a estar en un lugar y que nos digan, ay, es el Señor que está ahí, es el jefe, es el líder, es el director, es el presidente, es el gerente general, pero vamos a estar ahí temporalmente. Por eso es que el salmista invita a alabar al verdadero Señor, porque los demás somos copias y copias malas, ni comparadas con Él. El verso 4, Salmo 136, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Como venimos viendo, el salmista comienza a describir las cosas maravillosas que el Señor ha hecho y lo que Él es. Pero dice una frase al final, porque para siempre es su misericordia, porque a pesar de que Él es poderoso, de que Él ha hecho tantas cosas, su misericordia no cambia. ¿Cuánto conocemos a personas que cuando llegan a una posición de autoridad se vuelven orgullosos? Se vuelven tan poderosos que ya no lo quieren ver a uno o no le pueden contestar una llamada porque ya están en el poder. Y si uno les pide un favor, bueno, voy a ver si tengo tiempo. Si quieren atendernos, tenés que pedir una cita, no te puedo atender. Pero el Señor no, dice, para siempre es su misericordia, el creador de los cielos y la tierra, para siempre es su misericordia. Y Él está a una llamada y esa llamada es una oración. Está cerquita y Él nos contesta, no necesita cita previa. Cuando vemos las maravillas que el Señor hace, muchas veces uno ve cosas grandes en nuestras vidas y uno dice,
tengo un problema tan grande que no hay solución. Tengo una enfermedad que me dijeron que no va a pasar y que va a acabar conmigo. Tengo una situación en mi matrimonio que no es solucionable ya. Pero el Señor dice que Él es el único que hace grandes maravillas. Él es el único. No confiemos en humanos, no confiemos en personas cuando tenemos un problema de ese tipo plenamente. Vengamos ante el único que hace grandes maravillas y que no hay nada imposible para Él. Cuando habla de grandes maravillas, imagínese cualquier maravilla que haya sido descrita en la Biblia. Si Él la hizo, puede hacerla por usted y por mí. Él puede hacer una maravilla en mi vida. Él puede hacer una maravilla en su vida. No sé cuál problema, cuál situación está atravesando, pero confíe, Dios quiere hacer una maravilla en su vida, porque para siempre es su misericordia. Porque como su misericordia es eterna, Él quiere hacer una maravilla. Confiamos en Él, creamos en su palabra, creamos en lo que Él ha hecho. ¿Y cómo podemos creer? Solo salir y ver las maravillas que hay fuera en el cielo, en la tierra y aún en nuestras vidas. Porque hasta el día de hoy, dice su palabra, no hemos sido consumidos por su misericordia, porque para siempre es su misericordia. El verso 5 del Salmo 136 dice: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y este versículo celebra la sabiduría y el poder creativo de Dios en la formación del universo, subrayando que cada aspecto del cosmos es un reflejo de su misericordia duradera. Y cuando estaba estudiando, me preguntaba cómo el Señor hizo grandes cosas, cómo el Señor hizo cosas tan majestuosas que uno dice, nosotros no podríamos entender ni el inicio de esas cosas maravillosas. Solo lo vemos, pero cuando uno ve una construcción, cuando ve algo aquí, uno puede decir, y si uno no ha estudiado una carrera de ingeniería o de arquitectura, uno puede decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empieza? Pero nadie ha creado un planeta, nadie ha creado siquiera un volcán. ¿Cómo lo hizo Dios? Él hace cosas que nosotros no tenemos entendimiento, pero Él lo hizo con un entendimiento que para nosotros es imposible comprender. Y ese que hizo todo eso con entendimiento, Él va a hacer con entendimiento las cosas maravillosas que para nosotros es imposible resolver. Cuando uno dice, ¿por dónde voy a empezar? ¿A dónde está el inicio de la respuesta a mi situación? Cuando le dice a uno un médico, mira, no se puede hacer nada. Pero Dios sabe por dónde empezar y resolver esa situación. Cuando uno dice, este matrimonio ya no hay solución, ya lo hicimos todo y no hay, porque no hay por dónde empezar para buscar una respuesta. Pero Dios dice, sí, yo puedo encontrar una respuesta porque todo lo ha hecho con entendimiento y Él tiene la capacidad, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El verso 6, siempre del Salmo, dice, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y aquí reconocemos al Señor como el arquitecto del mundo físico, quien magistralmente dispuso la tierra sobre las aguas, un acto de creación que también es un acto de misericordia, porque Él lo hizo de una manera perfecta para que nosotros pudiéramos vivir con todo, sin ninguna limitación. Imagínense que la gravedad fuera un poco diferente. ¿Quién sabe cómo estaríamos ahorita? Si fuéramos más altos o más bajos, o quién sabe cómo nos moveríamos. Si el oxígeno cambiara constantemente y fuera a veces más oxígeno y a veces menos oxígeno. Pero Él hizo perfecto, todo en su lugar, sin que faltara nada, pensando en nosotros, pensando en usted y en mí. Y si Él hizo esos detalles tan pequeños para cada uno de nosotros, ¿cuánto más cuando nosotros le servimos, cuando nosotros los amamos? Y cuando estaba viendo esto de la arquitectura que Él hizo de todo el
planeta y todo lo que Él hizo, me acordaba de cuando veo un video y presentan un edificio que tiene cientos de metros de altura y digo, wow, qué grande, qué hermoso. O a veces estaba viendo unos videos de unas mega represas que han hecho en China y todo, impresionante, tan grande. Pero también vi unos videos cuando hacen tomas aéreas en aviones de alta, que van bien alto, o a veces tomas de la misma estación espacial. ¿Y qué es lo que veo? Solo la obra de Dios. Ninguna de esas obras, por muy grandes que aquí las veamos, no se ven, porque son insignificantes a la par de la obra que Dios hizo. ¿Qué es lo que se ve? Las montañas, los volcanes, los lagos, todo eso se ve, pero no se ve ninguna de las obras, mega obras que hace el ser humano, porque a la par de las que hace el Señor son insignificantes. Pero ese que hace esas grandes obras que son tan majestuosas, Él puede hacerlo en tu vida. Y Él quiere hacerlo en tu vida también. Él lo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ese que hizo los cielos, la tierra, que ubicó todo en su lugar para que nosotros pudiéramos vivir. Que uno podrá decir, ¿cómo Dios va a fijarse en mí? Si Él tiene que hacer, y Él hace cosas tan grandes, pero Él viene y lo hace personal en cada uno de nosotros. ¿Qué obra necesitas que Dios te haga en tu vida? Para Dios no es imposible. Si Él creó la tierra, los cielos, los mares y lo que vemos, Él puede hacerlo en tu vida. Y Él lo quiere hacer porque Él dice que para siempre es su misericordia. Él no se limita. Él no quiere que nosotros lo veamos con limitación o que lo veamos como, no creo que Dios lo quiera hacer, porque Él siempre remarca, porque para siempre es su misericordia. El verso 7, 8 y 9 de Salmo 136 lo vamos a ver juntos, porque dice, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y estos versículos alaban a Dios por la creación de fuentes de luz, el sol, la luna y las estrellas, que no solo iluminan al mundo, sino que también sirve como constante recordatorio de su cuidado y misericordia perpetuo hacia cada uno de nosotros. En Mateo 5:45 el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios, porque Él hace salir el sol sobre todos, hace llover sobre todos. Él no hace acepción de personas, porque esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, no tiene límite, porque para siempre es su misericordia. Y Él quiere que nosotros estemos claros de ello, que Dios no hace acepción de personas y que Él tiene misericordia con usted y conmigo. Y siempre la va a tener. Siempre que tengamos un problema, una situación difícil, o quizás podamos decir, es que como yo me aparté del Señor, es que como yo no he orado, pues es tiempo de acercarse a Él, porque para siempre es su misericordia. Él no ha dejado de tener misericordia, y Él siempre va a estar esperando con los brazos abiertos que nosotros vengamos a Él y le podamos decir, Señor, esto es lo que me ha pasado, pero yo sé que tu misericordia es eterna. Salmos, el 136, verso 25, dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuántos dan gloria a Dios porque Él nos da alimento a todos? El Señor le dijo, Él tiene cuidado de las aves. Él le da alimento hasta a las aves, a los insectos, a todo. Él tiene cuidado de todos, cuánto más de cada uno de nosotros. Así que cuando usted y yo estemos comiendo, Señor, gracias porque tú eres el que nos das el alimento, porque para siempre es tu misericordia. Es por su misericordia que nosotros tenemos comida en la mesa. Es por su misericordia que nosotros podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas. Es por su misericordia que Él ha hecho y lo va a seguir haciendo por cada uno de nosotros. El verso 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y este salmo cierra con una invitación a alabar a Dios, al Dios de los cielos, estando claro que su misericordia es eterna. Él quiere que nosotros siempre lo alabemos. Y yo me imagino cuando estaban cantando este salmo,
ahí en el templo de Salomón. Recordemos que David había ya dejado listos los cantores, había listo los músicos, habían preparado instrumentos especiales y tenían coros y todos empezaron a cantar ahí. Y Dios se agradó de todo eso. Él se agrada de la alabanza de sus hijos, que lo reconocen como el más grande de todo, pero también el más misericordioso, el más amoroso. Y eso es lo que hacía cada uno de ellos cuando alababan y entonaban este salmo delante de él. Cada versículo con su repetitivo, porque para siempre su misericordia, no solo es un recordatorio de la bondad eterna de Dios, sino también del llamado a reconocer y agradecer las innumerables formas en que esta misericordia se manifiesta en nosotros día a día, cómo Él se manifiesta. Y podemos evaluarnos, examinarnos y decir: Señor, tú me diste esto, tú hiciste esto por mí, porque para siempre es tu misericordia. Porque muchas veces reclamamos o nos quejamos de cosas que no pasan alrededor de nosotros o lo que nosotros queremos, pero podemos respirar, porque para siempre es su misericordia. Podemos tener un techo, una cama, porque para siempre es su misericordia. Y hay que ver todas las maravillas y las cosas grandes que Dios hace por nosotros día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, y no solo ver las cosas que no tenemos o no podemos hacer, sino verlo más, porque tenemos una familia, porque podemos venir a un lugar como hoy a adorar a Dios, porque Él dispuso a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriera por usted y por mí, porque para siempre es su misericordia. Porque dice que ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 4 y 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor en que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es por su misericordia, porque Él es rico en misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. No es porque nosotros hayamos ganado y hayamos hecho algo bueno para ganarnos ese lugar. Como le decía, el único bueno es Dios al inicio. Es por su misericordia que somos, es por su misericordia que podemos estar aquí y decir: soy salvo. Es por su misericordia, no es por nada más. Porque es por gracia, dice en Efesios, cuando le escribe Pablo a los Efesios. Es por gracia. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros estamos condenados. Pero por su misericordia estamos aquí. Dios quiere que por su misericordia nosotros avancemos. Él quiere que no nos quedemos estancados. Él quiere que lo veamos a Él. Y cuando estemos en situaciones difíciles, podamos recordar por su misericordia. Cuando estamos con problemas de depresión, de ansiedad, de tristeza, de desánimo, podamos recordar que por su misericordia somos salvos. Que por su misericordia estamos aquí. Pero Él tiene un propósito más grande que ello. No quiere que solo tengamos la paz aquí, sino que esa paz perdure y nos pueda llevar a su presencia. Que por su misericordia un día, como dice aquí, y aquí lo declara en tiempo presente, nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque en espíritu, espiritualmente, ya estamos con Jesús, porque Él habita en nuestras vidas. Pero Él quiere que terminemos la carrera exitosamente, que lleguemos al final de la meta exitosamente, porque a través de su misericordia nosotros podemos lograrlo, porque solo no podemos, sino es por su amor, su fortaleza, por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros. Y aquí nos enseña mucho sobre la gratitud que debemos tener con el Señor. Muchas veces nos quejamos de las situaciones y lo que pasamos, pero el Señor quiere que nosotros estemos agradecidos, que estemos agradecidos en todo lo que nosotros hagamos y recibamos. Demos gracias al Señor, y no solo en los tiempos buenos, también en los tiempos malos, porque ellos moldean nuestro carácter, moldean nuestra forma de hacer y actuar, nos moldean conforme a su voluntad. Muchas veces nos ayuda a que podamos vernos en el lugar de los demás, porque el Señor quiere también que nosotros seamos misericordiosos. Porque cuando alguien nos hace malo, algo mal, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ay, que el Señor haga justicia. Pero cuando decimos que el Señor haga justicia sobre esa persona, en nuestra mente es que el Señor le dé duro. Pero eso no es misericordia.
Y uno dice como que se lo ponga en las manos del Señor, pero no se lo estamos poniendo en la mano del Señor, le estamos diciendo lo que nosotros queremos que pase en esa persona. Pero el Señor quiere que le digamos que el Señor tenga misericordia y que esa persona pueda reconocerlo como su Salvador. Porque aun cuando a nosotros nos agradan ciertas actitudes de otras personas, recordemos que Cristo Jesús murió por ellos también, al igual que nosotros. Y en su momento nosotros estábamos en ese lugar, en esa posición, y muchos nos veían de esa manera. Entonces la misericordia de Dios quiere que nosotros también la reflejemos. Acordémonos que nosotros somos embajadores del Señor y nosotros reflejamos a Cristo aquí en la tierra. Y Él quiere que reflejemos esa misericordia también hacia los demás, que sea extensiva hacia los demás. Que así como Él es misericordioso y nosotros como hijos de Él necesitamos ser también misericordiosos, porque el Señor quiere que nosotros nos amemos. Y leía en Corintios la preeminencia del amor. La preeminencia del amor. Y en capítulo 12 al final de Corintios habla sobre que no importa que repartas todos tus bienes, dice, se los dejas a los pobres y que te sacrifiques y que te seas mártir. Si no amas, de nada te sirve, dice. Si no amas, si no hay misericordia para los demás y amor hacia los demás, de nada sirve todo lo que hagamos. Por eso es que el Señor siempre remarca, cuando habla que es para siempre su misericordia es parte de su personalidad, es parte de su persona, así como el amor es parte de Dios. No es algo que lo tiene temporalmente, ya forma parte de Él y Él quiere que eso también forme parte de nosotros, que no seamos algo fluctuantes o que veamos las cosas temporalmente, sino que lo hagamos un estilo de vida, que sea un estilo de vida para nosotros, ser misericordiosos, ser amorosos y poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y gozarnos en las maravillas. Cuando veamos los problemas, uno pueda decir ahí el Salmo, el que hizo los cielos y la tierra, porque para siempre es su misericordia. No importa lo que estoy atravesando, porque Él es el creador de todo, porque Él es el que hace maravillas, porque Él hace milagros, porque Él lo hizo todo por mí. Él es mi proveedor, Él es mi salvador, Él es mi sustento, porque para siempre es su misericordia. Aún en medio de los problemas, poder declarar y confesar, porque para siempre es su misericordia. Así que yo voy a invitar a que estemos de pie y vamos a hacer una actividad en este momento. Vamos a practicar un poco de lo que hacían en el templo de Salomón. Lo que hacía el pueblo, porque no eran los cantantes únicamente, sino que todo el pueblo lo hacía. No lo vamos a cantar porque no tenemos la música de ese salmo, ¿verdad? Pero yo voy a leer la primera parte, no todos los versículos, algunos versículos, y ustedes van a contestar la siguiente parte, que es porque para siempre es su misericordia. Y vamos a practicar. Vamos a ver, con el primer versículo: alabad a Jehová porque Él es bueno. Más o menos. Una vez más. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que se señorease en el día. La luna y las estrellas para que se señorearan en la noche. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias porque para siempre es su misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Porque aún siendo malos, Señor, tu misericordia no cambia. Tu amor perdura por siempre. Tú no cambias. Tú eres bueno,
misericordioso, amoroso con cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, porque sabemos que te hemos fallado, que te hemos ofendido, que muchas veces hemos desobedecido tu voz. Pero esta noche, Señor, declaramos, porque para siempre es tu misericordia, y creemos, Señor, que tú nos perdonas, que tú nos has hecho hijos tuyos, Señor, y tú nos tienes en el hueco de tus manos, Señor. Toma control de la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes. Que los problemas, las situaciones que los puedan estar agobiando, Señor, tú les des respuesta con tu infinita misericordia, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el creador del cielo y la tierra, del universo y todo lo que existe, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Trata con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a salir adelante en medio de los problemas y dificultades. Obra en los corazones, Señor, y trae un aire fresco a nuestra vida, Señor. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos llene y nos traiga consuelo. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te honramos, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Damos gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia.